Undeclared wars are commonplace. Las guerras no declaradas se han vuelto algo habitual. Trágicamente, nuestro gobierno recurre a la guerra preventiva, que no es otra cosa que agresión, y lo hace sin que el pueblo estadounidense proteste. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir con el uso ilegítimo de la fuerza por parte del gobierno. Para construir una sociedad verdaderamente libre, es fundamental comprender y rechazar la idea de iniciar el uso de la fuerza. Y si a veces, para amar de verdad a tu país, tuvieras que cambiar o incluso abolir el gobierno, y si Jefferson tenía razón, y si el mejor gobierno fuera aquel que menos gobierna, y si fuera peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado, y si fuera mejor morir luchando por la libertad que vivir como un esclavo, y si el momento de mayor peligro para la libertad fuera ahora. Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano y esto es Judging Freedom. Hoy es lunes 20 de julio de 2026. Es un placer volver a estar frente a esta cámara, es un placer que nos estéis viendo. Y sobre todo es un placer tener hoy conmigo como nuestro invitado estelar a mi querido amigo Max Blumenthal, que tiene bastante información que contarnos sobre lo que le ocurrió, lo que vio, lo que observó en Irán, y también lo que le pasó cuando intentó volver a entrar en Estados Unidos. Max, muchas gracias por tu tiempo. Según tu percepción, ¿hasta qué punto son firmes los iraníes en su apoyo a su gobierno mientras resiste la guerra ilegal de Estados Unidos? Bueno, bienvenido de nuevo, juez. La verdad es que es un alivio tenerle de vuelta. Su programa me ayuda a mantenerme cuerdo, informado, y además me da un poco de estructura a la semana, porque siempre tengo que estar ahí. En este viaje aprendí muchas cosas que no habría podido entender si no hubiera estado allí antes. Y es, en gran parte, el ambiente lo que pude absorber, lo que me ayudó a comprender, directamente en relación con su pregunta, a muchos iraníes. Ese sector de la sociedad que apoya a la República Islámica, que ha crecido y es mucho más grande y más unido que antes de que se impusieran estas guerras a Irán, están yendo más allá de su propio gobierno y quieren ir más allá de lo que su gobierno ha hecho en su respuesta. Esa fue una de las principales conclusiones que saqué. Yo esperaba ver multitudes enormes. Siempre entendí que la República Islámica tenía una base de apoyo enorme, pero lo que me sorprendió fue el nivel de indignación, esa rabia pura y el deseo de venganza, no solo contra Donald Trump personalmente, sino también contra todo el imperio que representa Estados Unidos, y contra Israel y Netanyahu. Y había una sensación de que el gobierno, cuando digo el gobierno, me refiero al gobierno elegido, no estaba dispuesto a llevar a cabo ese tipo de venganza, porque estaban negociando con los asesinos del Ayatolá Ali Khamenei, a quien tanta gente, millones de personas, consideran una especie de padre, de maestro, de guía religioso, alguien que orientaba los aspectos más importantes de sus vidas, y que fue asesinado en su despacho junto a su familia, con 86 años. La profundidad de esa ira se filtra ahora en todos los aspectos de la política iraní, de la vida política iraní, y ha llevado al gobierno de Irán a abandonar el memorando de entendimiento, que había sido violado de forma masiva por Trump y por los israelíes, que en la práctica controlaban a Trump. Which effectively controlled Trump. Irán tuvo una revolución en 1979, y creo que esto es, en muchos sentidos, como una segunda revolución en marcha. Los funcionarios que quieren seguir siendo relevantes en la vida iraní tienen que escuchar, y ellos mismos me lo dijeron. Por ejemplo, el alcalde de Teherán, Alireza Sakani, a quien entrevisté y que presidió la enorme ceremonia fúnebre en la ciudad, me dijo que el deseo sagrado del pueblo iraní de vengarse por el abuso que ha sufrido debe ser respetado y que hay que escuchar a la revolución.
Sin embargo, se echó atrás cuando le pregunté por los carteles en los puentes de Teherán o por los letreros que sostenía la gente pidiendo matar a Trump, y si eso reflejaba un cambio en la política oficial. If that reflected a shift in official policy. And he said, no, our policy is focused on revenge in the form of... Y él dijo, no, nuestra política se centra en la venganza, en forma de eliminar las bases estadounidenses, en forma de expulsar al imperio, en forma de liberar Palestina. Pero la venganza que quiere el pueblo no puede ser cuestionada ni criticada por ningún funcionario que quiera seguir siendo relevante. Y eso significa que va a ser mucho más difícil llevar a cabo negociaciones con un gobierno que ha violado, abusado y explotado las negociaciones como un teatro para ataques sorpresa y asesinatos. Esa fue mi principal conclusión del viaje. Creo que durante la semana que estuve en Irán, el país estaba de nuevo al borde de la guerra con Estados Unidos, preparado para atacar. Zami Perunert. ¿Estuviste allí durante el Ayatollah? Bueno, por eso fui allí. Lo que quiero decir es que sí, lo presencié. Fui acusado por intermediarios israelíes de haber asistido, pero estuve allí como periodista. Estaba en la Mosalla, la gran mezquita, el primer día, entrevistando al profesor Mohammad Marandi. Así que cualquiera puede comprobar mi viaje y lo que informé. Pero lo que quiero decir es que durante esa semana, creo que en muchos sentidos se consolidó una segunda revolución. Y se estableció cambió de forma drástica, de una democracia durante una generación. Vaya, ¿qué te dijo Mohammad Marandi? Él también participa habitualmente en nuestro programa. ¿Está de acuerdo contigo en que esta especie de segunda revolución está empujando al gobierno hacia una postura más dura? Bueno, yo le preguntaría a él. Mi impresión es que es más bien un centrista, alguien que no le he visto tomar posiciones claras sobre estos temas, pero deberías preguntárselo tú. Hablamos sobre la vida y el legado de Jamenei y sobre la revolución, y luego tratamos las relaciones entre Estados Unidos e Irán, porque él formó parte del equipo de negociación. Viajó a Pakistán, así que tenía una perspectiva interesante sobre eso. Y mientras hablábamos, se nos veía acercándonos al Mosalla y pasando por varios controles de seguridad. Se oía a la gente corear detrás de nosotros. Se podía ver el ambiente y sentir realmente cómo era ir desde el coche de Marandi hasta el lugar del evento. Allí entrevisté a gente corriente. Y lo que me dijeron fue algo muy básico, pero también muy llamativo. Un hombre mayor me dijo: estamos mostrando a Trump y a Estados Unidos que vamos a luchar por nuestro país, que vamos a luchar por nuestra soberanía y que no vamos a dejarnos intimidar. Era simplemente un hombre mayor de clase trabajadora. No dijo nada religioso ni nada que pudiera considerarse fanático. Solo el nacionalismo estaba en la base de todo eso. Luego, una mujer que conocí, que venía de Canadá, me contó que había regresado de Canadá a Irán, que dejó Canadá porque estaba tan indignada con el gobierno canadiense por enviar armas para masacrar a la gente y a los niños en Yemen. Más tarde, esa misma noche, fui a un mitin patriótico en la Plaza Tahrir, en una zona más acomodada de Teherán, donde viven muchos miembros de la oposición. Conocí a una mujer que me dijo: tengo algo que quiero decirte. Levantó una cadena de oro y dijo: estamos reuniendo estas cadenas de oro como recompensa para quien mate a Donald Trump, como venganza por haber matado a nuestro padre, a nuestro líder, a la persona que amábamos, junto con tantos de nuestros dirigentes, y por haber matado a nuestros hijos. Eso reflejaba muy bien la rabia que sentí allí, en todo el país. Así que si eres estadounidense, tienes que ponerte en su lugar e imaginar que tu país está rodeado de bases militares hostiles que han empezado a asesinar a tus líderes, incluidos dirigentes elegidos democráticamente, como Ali Larijani, a asesinar a tus científicos y a volar tus estadios deportivos.
blowing up your sports stadiums. I went to the Azadi Stadium where I Fui al estadio Azadi, donde vi el complejo de voleibol y lucha libre, donde antes se celebraban competiciones internacionales, completamente reducido a escombros. Han volado por los aires lugares religiosos, incluido un templo judío que visité, la sinagoga Rafina, que fue destruida por Israel. Han hecho estallar hospitales. Fui al Hospital Gandhi, donde la clínica de fertilidad y la unidad de cuidados intensivos habían desaparecido por completo, y más de 500 empleados se habían quedado sin trabajo, viviendo prácticamente de la caridad. Han destruido barrios enteros. Fui a un vecindario en el este de Teherán, donde 40 personas fueron masacradas por 8 bombas estadounidenses, entre ellas una familia entera mientras dormía. Quiero decir, imagina por un momento, ponte en su lugar y piensa, como estadounidense, ¿qué le exigirías a tu ejército y a tu gobierno? ¿Y cómo afectaría eso realmente a las relaciones internacionales? Creo que Donald Trump ha abierto una auténtica caja de Pandora aquí, y lo hizo porque Israel lo preparó, lo provocó y lo presionó para hacerlo, empezando por Netanyahu, sentado en la sala de situación en febrero, en la Casa Blanca, a la cabecera de la mesa, diciéndole a Donald Trump que lanzara esta guerra. Y ahora, Donald Trump incluso dice que está asustado, que siente que está en una lista. Si le pasara algo a Donald Trump, y desde luego espero que no, o a alguien de su círculo más cercano, sería una víctima indirecta de la influencia israelí. ¿Puede el gobierno iraní negociar políticamente con Estados Unidos? ¿O hay tanta presión interna que les obliga a rechazar cualquier credibilidad estadounidense o a no concederle nada para que se aparte? Sabes, creo que puede haber cierto margen para que intenten unas negociaciones discretas a través de Omán sobre el estrecho de Hormuz. Puede que quieran hacerlo. Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores, acaba de reconocer por fin que la única razón por la que fueron a negociar con un gobierno tan pérfido como el de Washington fue para demostrar que están dispuestos a negociar, que están dispuestos a intentarlo, y que es Estados Unidos quien siempre rompe las negociaciones, sobre todo bajo la presión israelí. Y luego vimos la escena de Masoud Pezeshkian, el presidente, siendo increpado cuando salió a la calle durante el funeral de Jamenei, con la gente rodeándole y gritándole que se fuera. Cualquiera del equipo negociador habría podido enfrentarse al mismo tipo de trato. Ahora mismo hay muchas críticas sobre eso, así que les va a resultar difícil negociar. Y creo que el gobierno y el Ministerio de Exteriores son muy conscientes de que Estados Unidos va a tratarlos con maniobras pérfidas y engañosas, y que va a aprovechar las negociaciones solo para, como dijo J.D. Vance, reabastecerse. Creo que eso significa, juez, que estamos en un ciclo de escalada continua, no de escalar para luego desescalar. Una de las personas a las que entrevisté cuando estuve en Teherán es Mostafa Koshcheshm, uno de los analistas mejor conectados dentro de Irán, muy cercano al ejército. Y esa era también su predicción, que esta es una fase de la guerra que avanza hacia un conflicto regional y que podría ser la fase final, cuando ambos bandos luchen por la victoria definitiva. ¿Cómo te trataron allí? ¿La policía te detuvo? ¿El gobierno te registró? ¿El gobierno te confiscó los electrónicos? Esa es una gran pregunta. Nadie me la había hecho antes. Recuerda que fui el año pasado, en mayo de 2025, y básicamente pude moverme por donde quise. Fui a Isfahán en un taxi, y me pasé el día allí con total libertad. Eso fue un mes antes de la Guerra de los 12 días. La Guerra de los 12 días empezó cuando células del Mossad dentro de Irán lanzaron ataques con drones y coches bomba desde dentro del país, además de asesinatos. Desde entonces, la seguridad iraní ha estado enfrentándose a una gran inestabilidad interna. Luego llegaron los disturbios de enero. También pude hacer algo de trabajo periodístico sobre eso mientras estaba allí. Ahora lo tengo muy claro.
las comisarías fueron atacadas por militantes entrenados, que a menudo usaban rifles de francotirador, armas automáticas y escopetas, en un intento de provocar un cambio de régimen. Así que, cuando llegué, la situación de seguridad era diferente. Y durante el funeral, no era muy sensato que yo me pusiera a deambular por las calles, un estadounidense, con toda la preocupación que había por un posible sabotaje en un evento con 10 millones de personas en la calle. Así que ya sabes, cuando salía, tenía que hacerlo con mí. Yo tenía un visado de prensa y gracias a ese visado conseguí una acreditación que me permitía pasar los controles de seguridad y trabajar dentro del evento. Tenía un fixer. En Irán tienes que tener un guía. Yo tenía un fixer que me ayudaba con la traducción. Y tuve que tomar ciertas precauciones para no exponerme a riesgos de seguridad y también para no ponerme en peligro frente a alguno de esos elementos de la oposición que han estado llevando a cabo actos de sabotaje dentro de Irán. Eso, sin embargo, no comprometió mi capacidad para informar. Pude organizar, en algunos casos, mis propias entrevistas, o contactar con un intermediario y decir, quiero entrevistar a este funcionario. Pude visitar todos los lugares donde ocurrieron esos crímenes de guerra de Estados Unidos y hacer cobertura desde el terreno. Por ejemplo, cuando fui a un barrio del este de Teherán, que había quedado completamente destruido, me acerqué a la gente que estaba por la calle y les entrevisté sobre lo que habían visto. Así que seguía teniendo libertad e independencia editorial. Pero la situación de seguridad ahora es sin duda diferente. ¿Alguien del gobierno, en algún momento mientras estabas allí o cuando te marchabas para volar de regreso a Estados Unidos, revisó el contenido de tus notas o de tus dispositivos electrónicos? No, tampoco pasó eso al entrar. Verás, llevaba mi mochila conmigo y ahí tenía todos mis dispositivos. No experimenté nada fuera de los controles de seguridad habituales. ¿Y qué pasó cuando regresó a Estados Unidos, al aeropuerto internacional de Dulles? Bueno, esa historia, y no quiero alargarme demasiado porque sé que tenemos poco tiempo, empieza cuando llegué a Irán. Y fue allí donde los intermediarios israelíes empezaron a ponerme en el punto de mira. ¿A qué te refieres con que los intermediarios israelíes empezaron a ponerte una diana en la espalda? Sí, supongo que estoy usando bastante jerga ahí. Canary Mission es un grupo que se creó en 2015 para arruinar la vida de estudiantes universitarios en Estados Unidos, publicando su información personal y dañando sus carreras por participar en actividades de solidaridad con Palestina. Siempre fue anónimo, nadie sabía quién estaba detrás. Pero ya se ha descubierto. Tiene su base en una organización sin ánimo de lucro en Jerusalén, llamada Megamot Shalom, que, diría yo, funciona como una especie de brazo de la propaganda y la inteligencia israelí. Y empezaron a atacarme a mí primero, diciendo que soy una especie de extremista que estaba allí para, según sus palabras, honrar a Jamenei. No era así. Yo estaba allí para informar, pero no soy imparcial. Tengo mis opiniones. Todo el mundo sabe cuáles son. Pero yo no estaba allí para eso. Estaba allí para informar. Lo único que hice fue informar. Después, Laura Loomer, la han descartado porque se comporta de forma desequilibrada y fuera de sí. Pero está claro que es una figura influyente en el círculo más cercano de Trump. Ha conseguido que despidan a altos cargos, incluido Nate Swanson, el principal experto en Irán, que advirtió que el estrecho de Hormuz se cerraría si Estados Unidos iniciaba una guerra. Sí. Empezó a atacarme, no solo pidiendo que me arrestaran al volver en mi vuelo, diciendo que Marco Rubio debía retirarme el pasaporte, que mi casa debía ser registrada por orden de Kash Patel a las 5 de la mañana, sino también que debían matarme. Pidió que todos los que estaban en el funeral fueran asesinados en un ataque militar estadounidense,
incluidos, presumiblemente, periodistas como yo y todos los demás que estábamos allí. Y cuando regresé a Estados Unidos, me llevaron a un control secundario y me sometieron a un interrogatorio. Las preguntas coincidían mucho con los ataques que estaban difundiendo esos intermediarios israelíes. Por ejemplo, me preguntaron si me habían pagado por hacer entrevistas en Irán. ¿Por qué iba a necesitar viajar tan lejos, 20 horas de vuelo, para que me pagaran, si puedo monetizar todo nuestro contenido sin salir de mi estudio, como hacen tantos creadores e influencers? Fue absurdo, pero encajaba con los ataques que estaba recibiendo. No había ninguna prueba clara de que yo estuviera implicado en una actividad delictiva, así que no tenían ningún motivo para confiscar mis dispositivos. Te dejo a ti responder a esta cuestión legal. Si lo hubieran hecho, habrían tenido que presentarse ante un juez y obtener una orden judicial. Pero lo que hicieron fue una incautación sin orden, declarando que yo no tenía derechos constitucionales en esa zona gris del aeropuerto, en ese limbo legal, y entonces exigieron que les entregara mi teléfono o mis teléfonos. Curiosamente, no pidieron mi portátil ni la cámara digital que llevaba. Quiero decir, si de verdad estuvieran buscando actividad delictiva, no querrías todos mis dispositivos. Pero no lo hicieron. Y después del registro e incautación ilegales que sufrí, que violaron mis derechos de la primera y la cuarta enmienda, el Comité Antidiscriminación Árabe-Estadounidense, dirigido por su nueva presidenta, Jeanine Yunus, presentó una demanda en mi nombre contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullin, exigiendo que me devolvieran mis dispositivos y defendiendo mis derechos constitucionales. Poco después de presentar la demanda, recibí una llamada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza diciéndome que fuera a recoger mis dispositivos. Y creo que ahí hay una conexión evidente. No creo que quisieran presentarse ante un juez. No creo que les gustara la atención mediática. Pero solo un último punto. Nuestro caso no está cerrado. Correcto. Justo eso iba a decirte. Todavía tienes un caso. Sí, el caso es que queremos las copias de mi teléfono que se llevaron. Queremos todos los datos que se extrajeron. Queremos conocer las fuentes y los métodos que intentaron obtener de mi teléfono. Lo queremos de vuelta. Esto fue una violación de mis derechos y una violación de los derechos de cualquier periodista. Bueno, Max, no hace falta que te diga lo que pienso de ti, que eres un ejemplo de honestidad intelectual y de valentía personal. Pero en este caso, eres víctima de un gobierno al que no le importa la Constitución, especialmente la primera enmienda, que garantiza tu libertad de expresión, y la cuarta, que garantiza que no se te someta a registros ni incautaciones sin orden judicial. Me gustaría mucho que nos contaras cómo se desarrolla este litigio y qué has aprendido. ¿Cómo decidieron detenerte? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo eligieron las preguntas que te iban a hacer? ¿Cuánto tiempo estuviste retenido? Bueno, estuve allí unas 2 horas y media, pero creo que cualquier investigación, y esto lo digo basándome en mi experiencia, demostrará que fueron elementos israelíes o respaldados por Israel los que provocaron mi acoso y estuvieron detrás de todo esto. Y eso refleja claramente el tipo de ocupación bajo la que está este gobierno. Son los mismos elementos que presionaron a Donald Trump para lanzar esa guerra desastrosa contra Irán. Una guerra que está causando un enorme daño económico, que está fracasando, que no logrará abrir el estrecho de Hormuz y que ahora mismo está costando la vida a militares estadounidenses. Así que aquí hay un problema más profundo. Me están acusando falsamente de ser una especie de instrumento de influencia extranjera, cuando en realidad los verdaderos instrumentos de la mayor campaña de influencia extranjera de la historia son ellos, y son los auténticos criminales. Me están atacando por haber expuesto a los criminales. Y podemos ver, con la nueva publicación del Departamento de Estado,
sobre cómo Cuba ha infiltrado los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos, que están intentando distraernos de la realidad de que Israel ocupa esta administración. Están usando ese documento tan extraño, que se basa por completo en información pública, para preparar el terreno de una represión masiva e inconstitucional contra la actividad antibélica en este país. El marco de represión se está intensificando y acelerando, y está dirigido por personas que en la práctica están sometidas a un gobierno extranjero de apartheid, culpable de genocidio. Vaya, Max, sé que tienes que irte y que este no es tu horario habitual, pero muchísimas gracias. Gracias por contarnos lo que te pasó. Gracias por abrirnos los ojos sobre esa segunda revolución, una revolución de mentes y corazones que está ocurriendo en Irán. Más le vale al gobierno tomar nota, y esperamos verte más adelante esta semana. Gracias, amigo mío. Muchas gracias, juez. Bienvenido de nuevo. Claro, gracias. Todo lo mejor. Vaya, un acto de valentía tremendo y una historia fantástica. Y por supuesto, junto a Max seguiremos de cerca el avance de su proceso judicial. Mañana martes, a las 8 de la mañana, el embajador Chas Freeman. A las 9, el profesor John Mearsheimer. A las 10, Aaron Mate. A las 2 de la tarde, Matthew Ho. A las 3, la coronel Karen Kwiatkowski. El juez Napolitano muy contento de volver a juzgar la libertad. Very happy to be back judging freedom.